Deseo que Dios les bendiga en esta mañana y es un privilegio poder empezar un nuevo año recordando la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermanos. Y el Señor es el Señor de los tiempos. Y cuando entendemos y podemos comprender que todos los tiempos están en las manos de Dios, podemos vivir en este mundo confiados. Y podemos vivir en este mundo con esperanza. Siempre ese tránsito de un año a otro, pues en nuestro corazón se producen esos sentimientos de como oíamos en esta mañana, todo lo que Dios tendrá preparado para nosotros. Hermanos, quiero decirles que Dios tiene grandes cosas para nosotros en este año. Solo nos falta creerlo. Lo hemos cantado, lo hemos declarado, Dios hará grandes cosas. Y cuando tenemos esa fe que esperamos en un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales, no podemos menos que vivir con nuestra mirada puesta en el Señor y confiando en Él. Mis hermanos, la palabra que quiero compartir en esta mañana la he titulado Un año lleno de bendiciones. Porque si creemos, confiamos y nuestra mirada está puesta en el Señor, podemos tener la seguridad que del Señor van a venir bendiciones a nuestra vida. Porque ese ha sido su deseo, colmar de bendiciones a sus hijos y a su pueblo. Y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel vivió una experiencia difícil. Después de 40 años que estuvo en el desierto, dando vueltas, en una tierra que era una tierra árida, una tierra que no era productiva, una tierra donde había mucha necesidad, una tierra de desolación, durante 40 años dando vueltas. Y justo enfrente de esa tierra estaba la tierra de Canaán. Una tierra que dice la Biblia que era una tierra que fluía leche y miel. Una tierra llena de bendición. Pero la separación de la tierra donde el pueblo de Israel estuvo durante 40 años y la tierra de Canaán había un río, el río Jordán, que separaba estas dos tierras. ¿Saben? ¿Y por qué pienso en esta historia del pueblo de Israel? Porque miren, nosotros nos estamos dirigiendo a una tierra prometida, una tierra que Dios ha prometido para nosotros, una tierra de bendición. Y estamos en este caminar, en este tránsito. Pero ¿saben? Vamos a empezar un nuevo año. Y este nuevo año es esa tierra de bendición que Dios pone delante de nosotros. Es una tierra en la cual Dios quiere que podamos andar. Pero claro, para entrar y andar en esa tierra, tenemos que cruzar el Jordán. Ese río que separa las dos tierras. Y si podemos decir que la tierra donde estuvo el pueblo de Israel era una tierra de necesidad, una tierra de muerte, de desolación, la tierra de Canaán, la tierra que Dios promete es una tierra de bendición, es una tierra de prosperidad, como Mariano leía en esta mañana al inicio del culto. Dios va a prosperar nuestras vidas a todos los niveles, niveles espirituales, pero también niveles materiales, porque Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y debemos de creerlo. Ahora bien, ¿qué ocurrió en medio de toda esa historia? Pues en medio de esa historia Dios habla a un hombre. Este hombre era Josué. Dice, les invito a que tengan sus Biblias abiertas en Josué 1, capítulo 1, para poder entender todo el contexto. Dice Josué 1 que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren, Dios habla a un hombre que le dice, mira, tienes una gran tarea. Y esa gran tarea que quiero designarte a ti es que puedas levantarte, que puedas coger a todo este pueblo que ha estado durante 40 años dando vuelta y que tú lo puedas pasar a la tierra prometida, que pueda cruzar el Jordán. Sí, era un gran reto, era un gran desafío. ¿Por qué? Porque era una decisión que tenía que tomar Josué, pero al mismo tiempo era una decisión que detrás de él había muchas personas que le tenían que seguir. ¿Y qué es lo que ocurrió? Abreviando la historia en el capítulo 3, que ya hemos leído,
Dice que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitim. Sitim fue el último lugar, fue la última ciudad donde el pueblo de Israel había estado. Fue ese lugar donde el pueblo había estado estancado durante esos 40 años. Pero saben, de Sitim el pueblo se levantó hasta la orilla del Jordán. Y miren, mis hermanos, muchas veces queremos tener bendiciones de parte de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no queremos dejar nuestra Sitim. Porque en Sitim es la parte de comodidad. Ahí estamos, bueno, hemos estado tanto tiempo, hemos estado tantos años, nos quedamos ahí unos cuantos años más. Pero Josué le dijo, mira, tenemos que dejar Sitim, tenemos que dejar esta ciudad y acercarnos a la orilla del río Jordán. Y saben, cada vez que Dios ha tenido momentos de gloria con su pueblo, Dios les ha hecho cruzar algo. Primero cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Jordán, cruzaron el desierto, cruzaron el monte Sinaí. Cada vez que Dios ha querido llevar a su pueblo a un momento de gloria, a un momento superior, siempre han tenido que cruzar algo. Y así que el pueblo de Israel se dirigió, como dice la Escritura, hasta la orilla del Jordán. Y reposaron allí 3 días, nos dice la Escritura, que estuvieron allí reposando. ¿Saben? Es muy interesante cuando pensamos por qué la instrucción que recibe el pueblo de Israel es que reposen. ¿Saben? Porque nunca avanzaremos cuando sobre nosotros hay pesadas cargas. Las cargas tenemos que dejarlas en las manos del Señor. Y así que Josué le dice, mire, descansen 3 días aquí antes de cruzar el Jordán. Y saben, nunca avanzaremos en nuestra vida como cristianos. Nunca iremos a un nivel superior si sobre nosotros estamos cargando con pesos sobre nuestras espaldas. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que entregar nuestras cargas al Señor. Tenemos que saber que las cosas que llevamos en nuestra vida, que nos están pesando sobre nosotros, antes de ir a otra etapa, tenemos que entregarlas en las manos del Señor, si no, nunca avanzaremos. Entra en el reposo del Señor. Entra en el descanso del Señor. Aquellas cosas que quizá durante tantos años estuvo cargando sobre el pueblo de Israel, 40 años. El Señor le dice, mirad, pararos aquí 3 días y descansar. Descansar, porque os quiero llevar a un sitio mejor, pero para que vayáis a ese sitio tenéis que dejar esas cargas en mis manos. Y mis hermanos, veremos momentos de gloria en nuestra vida, cuando nosotros podemos estar descansando en el Señor. ¿Saben? El mayor enemigo en nuestra vida es cuando tomamos las decisiones con premura, cuando tomamos las decisiones cansados, cuando estamos agotados, cuando quizá nuestra visión está nublada y no podemos ver mucho más allá. Pero el Señor te dice, descansa en mí, entra en mi reposo. ¿Por qué? Porque te quiero llevar a un lugar mucho mejor, pero tú no llegarás a ese lugar si tú no descansas, si tú no entregas mis cargas en mis manos. ¿Saben? Cuando yo pienso en esos 3 días que estuvo ahí el pueblo de Israel, lo primero que me imagino que estarían pensando es, ¿cómo vamos a cruzar este río? Un río que la anchura era de 20-30 metros, que la profundidad era de 3 y 4 metros de profundidad, que en el tiempo de primavera el río estaba crecido. ¿Cuántas dudas no pasarían por la cabeza de aquel pueblo que estaba junto a la orilla del Jordán? Pero saben, en todo este capítulo 3 podemos observar que no hay ninguna queja del pueblo que estuvo ahí durante los 3 días. No hay ni una queja. ¿Sí? Es interesante, porque ante los desafíos, los retos, los problemas, las circunstancias que afrontamos, lo primero que nace en nuestro corazón es la queja. Pero la queja
minimiza la fe. Y cuando no tenemos fe, empezamos a dudar. Y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y empezamos a confiar en nuestros propios recursos. Y cuando hay queja, lo primero que pensamos a veces es, bueno, pues yo dejo de ir a la iglesia. Y cuando hay queja, las consecuencias, lo primero que lo apaga es el Señor. Mi hermano, la queja es un pecado. Empecemos a creer las cosas que Dios puede hacer en fe. Y un problema es una oportunidad que tenemos para poder ver cómo la mano de Dios se mueve. Y así fue. Josué dio varias indicaciones al pueblo de Israel para cruzar el Jordán. Primera indicación la encontramos en el versículo 3, cuando dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Por qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Primera indicación que recibe el pueblo de Israel. Mirad, cuando vosotros veáis que los levitas, que los sacerdotes toman el arca, cuando vosotros veáis esto, entonces vosotros empezaréis a cruzar el Jordán. ¿Saben lo que representaba el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Miren, lo primero que Josué, la primera indicación que Dios dio a su pueblo, miren, el primero que tiene que ir delante para asumir este desafío y esta tarea de cruzar el Jordán es que la presencia de Dios vaya delante. Y mis hermanos, vamos a cruzar un nuevo año. Y lo que debemos desear en nuestra vida es que la presencia de Dios sea la que vaya delante de nosotros. Y esa fue la primera indicación que Josué dio al pueblo. Mirad, es Dios el que tiene que ir delante de vosotros. Es Dios el que tiene que ir guiando nuestros pasos. Porque sabemos que si Dios va delante de nosotros, Él nos estará abriendo camino. En Él podremos confiar. En Él podremos ver grandes bendiciones del Señor. Miren, el arca era simplemente un cofre dorado. Pero lo que hacía diferente al arca es que en el arca estaba la presencia de Dios. Y ese simbolismo del arca que fuera delante del pueblo significa que Dios iba andando delante de ellos, que Dios estaba con ellos. Significa que Dios no los iba a dejar, que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Mis hermanos, si hay algo que tenemos que cargar en nuestra vida, no son con nuestras cargas, sino que debemos de cargar con la presencia de Dios. Porque lo que hará diferente nuestro camino, lo que hará diferente que podamos cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, lo que hará diferente las decisiones que tomamos, es que la presencia del Señor va con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que si Dios está delante de nosotros, abriéndonos camino y guiando nuestros pasos, podremos andar en esta tierra confiados y seguros. Qué buena indicación la que Josué dio al pueblo. Pero hay una segunda indicación que encontramos en el versículo 5. Dice que Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Miren, aquí encontramos la segunda indicación para cruzar el Jordán. Santificaos. Santificaos era consagraros al Señor. Limpiar vuestras vidas. Quitar de vosotros cualquier obstáculo, cualquier cosa que esté impidiendo que yo pueda estar con vosotros. Un pueblo que había confiado en muchos ídolos, que había levantado ídolos, que había dudado. Un pueblo que quizá venía arrastrando tiempos con mucha idolatría en sus espaldas. Pero el Señor les dice: mira, antes de cruzar este río,
antes de cruzar el Jordán, tenéis que santificaros, tenéis que limpiaros, tenéis que buscarme a mí, tenéis que tener intimidad conmigo, volver vuestros ojos a mí, le dice el Señor. ¿Y saben cuál es la consecuencia cuando esto lo hacemos en nuestra vida? ¿Qué dice el texto? Que el Señor hará maravillas. Y mis hermanos, a veces queremos que Dios haga maravillas entre nosotros. Pero Dios hará sus maravillas cuando nosotros somos un pueblo que vivimos limpio para Él. Un pueblo santificado, un pueblo entregado, un pueblo que la prioridad número 1 de su vida es buscar a Dios por encima de todas las cosas. Porque sabemos que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Santificaos, limpiaos. Quitar de vosotros aquello que no agrada a Dios. La promesa de Dios es que veréis grandes cosas entre vosotros. Hermanos, necesitamos al inicio de este año que lo podamos iniciar con ese propósito de tener vidas limpias para el Señor. Vidas de testimonio, vidas que le honren, que puedan marcar una huella en nuestra ciudad, en nuestra barriada, en el entorno en el cual nos estamos moviendo. Santificaos, dice el Señor. Una tercera indicación que encontramos en este pasaje es el versículo 6, cuando Josué le dice a los sacerdotes diciendo, la instrucción es muy clara, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Los sacerdotes obedecieron, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dios dio una instrucción a los líderes del pueblo de Israel, los sacerdotes. Dijo, mirad, vosotros sois los que tenéis que ir delante. Vosotros sois los que tenéis que tomar el arca. Y miren, si decimos que el simbolismo del arca era la presencia de Dios, algo que debemos de entender, que lo que hace diferente nuestro paso, nuestras decisiones, las cosas en las cuales podamos dedicar nuestro tiempo, podamos emprender en esta vida, los sueños que tengamos, todos nuestros proyectos. Lo que va a hacer diferente es cuando tenemos la presencia de Dios con nosotros, cerca de nosotros y en nosotros. Miren, me decía un hermano, lo que hace diferente a una iglesia no es que tenga ni muy buena música, ni que sean muchas personas, ni que tenga unas buenas instalaciones. Lo que hace diferente a una iglesia es que la presencia de Dios esté ahí. Si la presencia de Dios no está aquí, hermanos, apaga y vámonos. A veces estamos preocupados porque la gente se marcha, o preocupados porque no vemos a uno o a otro. Hermanos, estemos preocupados porque la presencia de Dios esté aquí con nosotros. Porque si la presencia de Dios está aquí, las personas vendrán en busca de la presencia de Dios. Esa es la prioridad número 1. Si no, meramente aquel cofre sería un cofre bonito, dorado, pero lo que lo hacía diferente era que la presencia de Dios estaba ahí. Aquellos sacerdotes que obedecieron la indicación que dio Josué y tomaron, cargaron aquel arca y empezaron a mojarse los pies en la orilla del Jordán. Y saben, mis hermanos, a veces queremos ver el obrar de Dios sin mojarnos los pies. Y queremos ver que Dios obra en medio nuestro sin pagar el precio de que nuestros pies se mojen. Y queremos ver que las cosas sean diferentes y queremos ver o quizá nos enfocamos en las cosas que no están yendo bien, pero esperamos que sean otros los que se mojen los pies. Pero los primeros que se tuvieron que mojar los pies eran los sacerdotes. ¿Y saben qué es lo que pasó?
cuando aquellos sacerdotes se empezaron a mojar los pies y empezaron a entrar en la profundidad del río. Quizá con dudas, quizá con temores, quizá con un desafío muy grande. ¿Qué va a pasar de nosotros? Las corrientes eran fuertes, del río bajaba con fuerza, aquí se nos acaba la vida, pero ellos tenían la fe de que la presencia de Dios iba en el arca del pacto. Y mis hermanos, este año nuevo que empieza, podremos tener muchos desafíos. Podremos tener momentos en los cuales vamos a tener que dudar, momentos en los cuales estaremos intranquilos, viviremos inciertos, quizá momentos en los cuales dudaremos de cómo Dios puede obrar. Pero hermanos, si la presencia de Dios está con nosotros, podemos pasar el río con la certidumbre de que ninguna tormenta ni ningún río en el 2016 nos va a ahogar. Porque la presencia de Dios estará con nosotros. Y saben, cuando aquellos sacerdotes se pararon en medio del río, cuando aquellos sacerdotes se pararon en medio del río con el arca, las aguas se pararon y el pueblo empezó a cruzar el río. ¿Y saben qué es lo que ocurre, mis hermanos? Se cuenta que el pueblo no eran pocas personas. Se calcula que pudieron ser 2 millones de personas que estaban allí con sus ganados. Pero dice que todo el pueblo, dice la Escritura, todo el pueblo pasó en seco. Aquellos sacerdotes tuvieron que pagar el precio de estar en el lecho del río, allí en medio, con el arca, mientras otros estaban pasando a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Gracias a esos sacerdotes que fueron obedientes a Dios. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, el Señor nos dice que tú y yo somos sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes. Y Dios nos ha escogido para que en este tiempo su pueblo, sus sacerdotes, puedan portar su presencia. Y si los sacerdotes eran los que llevaban la presencia de Dios en el arca, tú y yo podemos tener la seguridad de que la presencia del Señor está en nosotros. Y que nosotros tenemos que pagar el precio de pararnos en medio del río. Porque, mi hermano, cuando nos paramos en medio del río, nos daremos cuenta que todo aquel pueblo que había estado durante 40 años dando vueltos, hambriento, sediento, frustrado, porque no llegaba a la tierra prometida, por la fe de unos cuantos que confiaron en lo que Dios podía hacer, se pararon en medio del río. Y mi hermano, si nosotros nos paramos en medio del río, si nosotros llevamos la presencia de Dios, nos daremos cuenta como hay mucha gente todavía hoy hambrienta, sedienta, que busca respuestas en la vida porque está viviendo en una tierra dando vueltas y vueltas y no encuentra respuestas. Pero mi hermano y mi hermana, Dios nos ha escogido para que llevemos la presencia de Dios y que muchas personas a través de ti y de mí puedan cruzar a la tierra que fluye leche y miel, esa tierra de bendición, esa tierra prometida, esa tierra de salvación, y veremos que esto se hace real cuando nosotros obedecemos a lo que Dios tiene para nosotros. Gloria sea su nombre. Dios espera y recíbelo en el nombre del Señor. Tú cruzarás el Jordán, pero muchos te seguirán a ti. Tu casa, tu familia, podrán llegar a esa tierra de bendición. Último punto, cuarto y último punto. Es la indicación que podemos encontrar en el versículo 10. Y dice que añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo,
al Heveo, al Fereceo, al Gergeseo, al Amorreo y al Jebuseo. ¿Saben? Todas estas personas que se mencionan aquí eran ciudades enemigas del pueblo de Israel. Y la confirmación de Dios para el pueblo fue que todas las luchas y todas las peleas que iba a afrontar el pueblo de Israel, quien las iba a pelear y quien las iba a luchar era Dios. Y Dios los iba a quitar de delante de ellos. Y mis hermanos, nos afrontamos a un año donde tendremos que vivir quizá muchas batallas. Batallas quizá fuertes. Quizá tú ahora mismo estás luchando con una batalla. Batalla de enfermedad, una situación económica, una situación familiar. Yo te digo en esta mañana, hermano y hermana, cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. Pero cruza esperando que sea Dios el que vaya delante de ti en primer lugar. Que Él sea el que vaya abriendo camino. Crúzalo de tal manera que sobre ti no haya pesos. Limpio, santificado, consagrado a Dios. Crúzalo portando la presencia de Dios sobre ti. Que la presencia de Dios esté en tu corazón. La promesa de Dios es que Dios va a estar peleando las batallas por ti. Y si Dios pelea las batallas por ti, yo tengo la seguridad de que la victoria siempre vendrá de su parte. Porque con Él somos más que vencedores. Porque por Él podemos vivir confiados. Un año nuevo que empieza. Una nueva oportunidad que Dios nos da de vivir. Un nuevo Jordán que debemos de cruzar. Pero hermanos, dice el versículo 17, el final de este capítulo, que los sacerdotes que llevaban el arco de pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo el Jordán pasó en seco. Un milagro, algo poderoso. Solamente por tener fe y confiar en lo que Dios puede hacer. Dios hará grandes cosas. ¿Por qué no se ponen en pie un momento? Miren, Dios desea en este nuevo año que podamos ascender a un nivel más, a un nivel de desarrollo espiritual, que podamos ver cómo Dios obra en medio nuestro, que podamos ver cosas significativas, cosas grandes en medio de su pueblo. Pero mi hermano, ya no se trata de nosotros, se trata de que sea Dios el que vaya el primero, que sea Él el que vaya abriendo camino. Yo te quiero invitar en esta mañana que tú puedas cruzar tu Jordán. Tú sabes cuál es el desafío que tienes delante de ti. Te quiero invitar a que cruces tu Jordán. Pero que lo cruces sabiendo que cuando lo hayas cruzado hay una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que Dios tiene preparado para ti, una tierra de prosperidad y de bendición para ti, para tu casa y para todos los tuyos. A veces hemos querido ver que Dios pueda obrar, que Dios pueda hacer cosas milagrosas, pero no nos queremos mojar, no queremos meter los pies en el agua.
o no queremos quitar aquello que no está agradando a Dios, ese pecado que llevamos ahí escondido en nuestro corazón. Pero Dios te dice en esta mañana, en el nombre de Jesús, santifícate, límpiate, quita todo aquello que estorba, aquello que no está dando honra a mi nombre, quítalo de delante de ti, porque yo quiero hacer maravillas contigo. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Oh Padre, gracias. Porque seguramente serán muchas las luchas que tendremos en este año. Sí, vendrán luchas. Batallas espirituales que querrán hacernos daño, que nos harán titubear nuestra fe, que crearán desolación en nuestro corazón. Pero Señor, podemos estar confiados de que si tu presencia está con nosotros, tú vas a pelear esas batallas, Señor, y que tú vas a levantar bandera de victoria. Oh Padre, gracias porque podemos afrontar este nuevo año con la seguridad, con la certeza de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Danos las fuerzas, Señor. Danos la valentía para poder cruzar el Jordán con fe. Y Señor, que no solamente seamos nosotros los que nos podamos gozar de esta bendición, sino que también puedan cruzar el Jordán nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que están en necesidad, que están en la tierra de necesidad. Señor, que a través del testimonio puedan cruzar el Jordán y puedan tener y puedan entrar en esa tierra de bendición y de provisión. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer con tu pueblo. Nos encomendamos a los cuidados, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.